Bienvenidos a este video que va a explicar sobre los medios guiados y no guiados. De una manera general vamos a hacer un recuento de cómo funcionan o cómo inciden estos tipos de medios en las redes de área local. Para poder tener una mejor comprensión del tema vamos a usar diferentes tipos de fuentes que serán a través del navegador y explicar a través de diferentes temáticas como tal, ¿sí? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a los medios físicos guiados por excelencia. Estos medios físicos guiados son pues obviamente el cable UTP, el STP y el cable FTP. Estos tres tipos de medios físicos que tienen diferencias en su estructura mecánica, como es evidente, como podemos ver en este caso, ¿sí? Tienen diferentes utilidades o aplicaciones dependiendo obviamente de la necesidad. Muy probablemente el cable de par trenzado es el más común de todos, ¿sí? Este tipo de medio es el predilecto, por así decirlo, ya que tiene un costo bastante económico y claro, tiene mucha versatilidad, ¿sí? Ahora, el UTP, como podemos ver acá, sus siglas en inglés significa que es un par trenzado no apantallado, ¿sí? Eso quiere decir que claro, tiene un recubrimiento de PVC que recubre básicamente a los 4 pares que nosotros vemos acá, ¿no es cierto? 8 hilos en total, ¿sí? Y que viajan trenzados justamente para reducir los efectos de interferencia electromagnética. La transmisión de datos utilizando medios físicos de cobre como tal tiende a tener efectos de atenuación. Estos efectos de atenuación es básicamente la interrupción de la señal como tal. Entonces estos efectos de atenuación, ¿sí?, que son producidos por factores como la interferencia electromagnética, que no es otra cosa que cuando un cable o cables de mayor tensión, ¿no es cierto?, generan un campo electromagnético, puede inducirse en estos cables de menor voltaje y claro, eso puede alterar el voltaje y la frecuencia en la que ellos transmiten, haciendo que la señal pues se entrecorte, ¿sí? Y como tal obviamente no sea efectiva la transmisión de datos. Por eso normalmente los cables de tensión, por ejemplo, como el que tenemos nosotros en casa de 110 voltios o en la industria de 220 o de 330, siempre deben estar separados como tal, para obviamente reducir estos efectos de interferencia electromagnética que obviamente van a afectar. Hay que considerar que en las redes nosotros tenemos tensiones muy bajas, tensiones que van entre los 5 y los 9 voltios como tal. Entonces, claro, es un voltaje muy pequeño relativamente versus a tensiones de 110 voltios o 220, ¿no? Que entre mayor tensión, mayor interferencia electromagnética como tal. Entonces este cable, que tiene un bajo coste, pues necesita siempre estar canalizado para reducir los efectos de atenuación. Ahora, también uno de los atenuantes importantes en el cobre es el ruido, ¿sí? El ruido puede también obviamente generar efectos de atenuación como tal, ¿sí? Y claro, pues la distancia. Muy probablemente nosotros hemos escuchado anteriormente, y si no, que la distancia máxima de un cable UTP es de 100 metros, ¿sí? Eso está obviamente relacionado a que la tensión, ¿no es cierto?, es de 5 voltios. Entonces a mayor distancia, esa tensión pues va cayendo más y claro, la tasa de transferencia también puede sufrir un efecto y existe un efecto de atenuación, que es básicamente la pérdida de esta señal de la que hablábamos. Entonces, el cable de cobre UTP convencional está diseñado para estar canalizado. Es el más común dentro de las edificaciones, edificios comerciales, hogares y demás por su costo como tal, ¿sí? Y eso nos da la pauta para obviamente hablar de los otros medios físicos que están obviamente blindados, como podemos ver el STP y en este caso el FTP. Bien, pero antes de seguir hablando de los demás, hablemos brevemente del UTP nuevamente.
Leamos lo que dice la diapositiva. Dice, es el cable de pares trenzados más utilizado. No posee ningún tipo de protección adicional a la recubierta de PVC, que es lo que habíamos estado hablando. Y tiene una impedancia, eso quiere decir que tiene una resistencia de 100 ohmios. El conector más utilizado en este tipo de cables es el RJ45, ¿sí? Que es muy parecido al telefónico. Aquí tenemos un ejemplo del RJ45, ¿sí? Pero también se puede utilizar en cables seriales DB25 o DB11, que prácticamente ya en la industria han sido reemplazados en la mayoría por medios de tipo USB, Universal Serial Bus. Dependiendo del adaptador de red, dice, sin duda, el que está ahora ha sido mejor aceptado por sus costos, accesibilidad y fácil instalación. Sin embargo, las altas velocidades pueden resultar vulnerables a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente, ¿sí? Esa, claro, siempre será una problemática que habrá de presentarnos este medio físico. Pero hablemos por un momento, en cambio, de medios físicos que tienen en cambio el blindaje, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el FTP. Como podemos ver, el FTP tiene la misma recubierta de PVC que tiene el UTP convencional, pero en cambio lleva una pantalla de aluminio, que es este recubrimiento de los pares, y que recubre en este caso a todos los 4 pares como tal. Lo interesante de este medio muy probablemente es que este tiene también un canal de desfogue. Si nosotros vemos este pequeño filamento como tal, ¿sí? Es un tipo de filamento que permite aterrizar en los racks a este cable, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que permite reducir mucho más los efectos de interferencia electromagnética, y bajo este concepto también tiene un mejor rendimiento. Este tipo de medio es probablemente el más utilizado dentro de la industria, en donde, por ejemplo, tenemos máquinas de herramientas que hoy en día están conectadas a red, o a sistemas computacionales que se comunican a través de red hacia estos equipos, y claro, en esta industria existe un mayor nivel de tensión. Entonces, claro, al tener mayor nivel de tensión, también requiere una mejor estructura, tanto mecánica, que le da una resistencia a altas temperaturas, ¿sí? Y que reduce sustancialmente los efectos de la interferencia electromagnética, porque en la industria es normal encontrar tensiones que van sobre los 110 voltios, ¿no? 200 voltios, 300 voltios, y estos obviamente generan mayor interferencia electromagnética. Si leemos lo que dice sobre el FTP, sé que es un par trenzado apantallado. Este tipo de cable, como el UTP dice, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global, que es la que hemos visto acá, ¿no? Mejora su nivel de protección ante interferencias externas, su impedancia, que es la resistencia eléctrica que tiene, es de 120 ohmios, y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar el mismo tipo de conector RJ45, tiene un precio intermedio. Sí, esto es una buena noticia, porque ese tipo de medio también puede ser ideal para instalarlo en exterior, cuando el cable UTP pues no tiene ningún tipo de protección, ¿sí? Y nosotros necesitamos instalarlo, qué sé yo, cruzando de un edificio a lo mejor hacia alguna otra locación, pues obviamente es mejor utilizar un medio un tanto más resistente, ¿sí? Un poco difieren en los tipos de conectores, que los vamos a ver más adelante. Y aquí está su hermano mayor. Este probablemente es el medio físico con una mejor estructura mecánica, y también, como podemos ver, una mejor resistencia eléctrica, lo que obviamente incide también en su costo y en su instalación, ¿sí? Una de las cosas que debemos hablar sobre los medios blindados es que normalmente sus elementos, ¿no es cierto?, como los que vemos acá, el RJ45, también deben procurar un blindaje, ¿sí? Deben tener cierta protección, porque si no, pues obviamente la interferencia o el ruido, pues obviamente se va a colar por el punto más flaco si no tiene un blindaje, ¿no es cierto? A este también le conocen como el RJ49, que tiene obviamente un recubrimiento metálico que está diseñado obviamente también para recubrir. La diferencia de este es que tiene este recubrimiento global, como podemos ver acá, ¿sí?, para los 4 pares, pero también tiene individualmente
un recubrimiento para cada uno de los pares, además del desfogue de tierra que permite obviamente hacer que toda la corriente parásita que pueda existir, pues obviamente se desfogue y no incida obviamente como tal. La buena noticia es que entonces estos tipos de medios están disponibles, y lo que debemos considerar es la selección, es decir, del tipo de ambiente en donde vamos a instalar la red, ¿sí? Si por ejemplo nosotros hablamos de instalar una red en una industria, pues entonces necesitamos pensar en que el medio físico deba ser un cable de mayor resistencia mecánica, eléctrica, y muy probablemente estos medios pueden ser ideales. Claro que eso tiene una incidencia en el costo, sin duda. Ahora, cuando hablamos de un edificio comercial convencional, en donde las fuentes de interferencia electromagnética son las comunes, donde no hay mayores tensiones, donde no hay temperaturas elevadas, ni mayores problemáticas, pues obviamente el UTP convencional es el ideal para este estilo por su costo y facilidad de instalación. Entonces la parte importante de la selección, pues obviamente va a tener una incidencia en dónde vamos a instalar el cable, dónde vamos obviamente a recomendar. Hay que pensar que una red, ¿no es cierto?, depende mucho del nivel físico. Si el nivel físico no tiene una adecuada operación, pues muy probablemente la red puede presentar problemas como tal, ¿no?, de atenuación, es decir, que a ratos tenemos señal, a ratos no, que a ratos funcionan nuestros programas conectados a red y otras veces no, y eso, claro, puede multiplicarse fácilmente si tenemos un n número de clientes o de usuarios conectados a la red. Entonces, claro, eso puede generar un problema como tal, ¿sí? Ahora, los medios físicos, ¿no es cierto?, es decir, cualquiera de estos medios físicos, como hemos visto, tienen normalmente 8 hilos, ¿sí? Y aquí podemos ver nosotros que hay una numeración, que en este caso es la TIA, EIA, T568A y B. Estas siglas, TIA e IA, hacen alusión a la industria o la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y a la Asociación de Industrias Eléctricas y Electrónicas como tal, ¿sí? Y este es básicamente una numeración que hace referencia a la normativa de cableado que nos dice cómo debe realizarse la terminación mecánica como tal, ¿sí? Muy probablemente la más común es la que conocemos como T568A, ¿sí? Esta T568A implica que el orden de los colores del patrenzado, que son obviamente estándar, ¿sí?, empiece obviamente con el blanco verde, verde, blanco tomate, azul, blanco azul tomate, blanco café, café, ¿sí? Ahora, muchos se preguntan y dicen, oiga, ¿y por qué hay dos? ¿Por qué hay una A y una B? Pues normalmente la necesidad está relacionada a que los equipos de conectividad anteriormente necesitaban, por ejemplo, para enlazarse entre sí, es decir, para conectar de un switch a otro switch, necesitaban tener que el medio física sea cruzado. Cruzado quiere decir que en un extremo, como podemos ver aquí, tenemos la normativa A versus la normativa de tipo B. La tipo B, en cambio, ¿no es cierto?, empieza reemplazando los pares 1, 2, 3 y 6. ¿Cómo? Eso quiere decir que, por ejemplo, si la A empieza con blanco verde, ¿no es cierto?, verde, acá empezaría la B con blanco tomate, tomate, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco café, café, ¿sí? Lo que obviamente tiene una consecuencia en que el cable, ¿no es cierto?, o el medio estaría básicamente cruzado, ¿sí? Como digo, eso se utilizaba mayoritariamente para enlazar equipos de conectividad entre sí, o para obviamente utilizar no utilizar equipos de conectividad entre nodos, es decir, cuando yo quería conectar de una computadora a otra sin necesidad de un switch, pues podía hacerlo a través de un cable cruzado, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí obviamente la necesidad de tener una normativa que difiera en los colores. Algo interesante que debemos considerar es que la transmisión de datos se realiza justamente a través de los pares 1, 2 y 3 y 6, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la transmisión y la recepción está obviamente asociado a estos 4 hilos. ¿De acuerdo? Eso en castellano quiere decir que yo, por ejemplo, puedo tener
un cable con menos hilos, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo un cable solamente con 4 hilos, como por ejemplo el cable categoría 3, un UTP categoría 3 que solamente tiene 4 hilos, y entonces puedo utilizar solamente estos pines, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? y el 6 como tal. Y entre ellos, pues obviamente tengo la parte de transmisión versus recepción, ¿sí? Claro que cuando yo utilizo esa cantidad de hilos, la tasa de transferencia, que es la cantidad obviamente de bits por segundo que se transmite a través del medio físico, también tiene una incidencia. Eso quiere decir que, claro, se cae esa incidencia, es mucho más baja, y eso puede causar obviamente que la velocidad no sea idónea, ¿no? Es algo para usar en caso de emergencia, aunque la plataforma de comunicación a la cual nosotros nos vamos a referir más adelante, denominada Ethernet, sí tiene obviamente ese principio. Explico este gráfico que vemos nosotros acá, ¿sí? Aquí tenemos básicamente computadoras, como puedes identificarlas, ¿sí? Este vendría a ser el cable de red, ¿no es cierto? El patch cord, que se lo conoce como tal, ¿sí? El cable que va conectado, y este obviamente es la salida de datos como tal, es decir, es la salida de tipo jack, ¿no? Y claro, este es el cable que va hacia un concentrador, es decir, hacia un patch panel, ¿sí? Y de aquí se conecta a un switch, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto representa básicamente al cable de tipo UTP, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más adelante voy a mostrarles cómo esto tiene una relación directa, ¿de acuerdo? Ahora, dicho esto, el UTP, ¿sí? Está dividido en categorías, ¿sí? Y uno puede pensar y decir, bueno, ¿y qué no existe algo estándar? Sí, o sea, exactamente, existe algo estándar, pero esta categoría del UTP, del patronizado, está asociado a la tasa de transferencia, a la velocidad como tú ves acá, ¿sí? Versus el ancho de banda dado por megahercios y la distancia que pueden obviamente estos soportar. ¿Qué es esto del ancho de banda? ¿Sí? Es la capacidad del medio físico, en este caso del cobre, de multiplexar como tal. Si nosotros estamos de acuerdo que lo que sucede obviamente con el cobre es que aquí hay una señal eléctrica. Esta señal eléctrica genera obviamente una frecuencia, y entre mayor es la frecuencia, como puedes ver a lo mejor en esta parte de la gráfica, que tiene una relación con las categorías de los cables, entre mayor es la frecuencia, mayor es la tasa de transferencia, como puedes ver acá, ¿sí? Y entonces, claro, eso nos dice que los medios físicos han ido evolucionando en la capacidad de datos que pueden llevar, ¿sí? En la actualidad nosotros tenemos que un medio físico puede llevar hasta 10 gigabits por segundo, que es una tasa de transferencia enorme, ¿sí? Que es muchísimo como tal, ¿no? 10 gigas por segundo, que es una gran tasa de transferencia, ¿de acuerdo? Entonces, las categorías del UTP están identificadas así. La categoría 1, que básicamente no se la utiliza para transmitir datos, se la utiliza normalmente para redes telefónicas conmutadas, ¿sí? No hay obviamente una tasa de transferencia, porque su uso está limitado para la parte de transmisión de voz, análoga como tal, ¿sí? Luego tenemos la categoría 2 con una tasa de transferencia de 4 megabits por segundo, con una frecuencia, con un ancho de banda, ¿no es cierto?, dado por megahercios, de 4 megahercios, muy pobre. Categoría 3, 10 megabits por segundo, mejor frecuencia. Categoría 4, 20 megabits por segundo. En esta categoría 4 se puede todavía llegar ya a 100 megabits como tal, ¿sí? Y algo interesante es que en el UTP, casi en todos, la distancia, ¿no es cierto?, está siempre en los 100 metros, ¿sí? Después de esto, la tensión obviamente disminuye y por ende tiene una incidencia en la calidad de la señal, y claro, necesita de un repetidor, ¿no? ¿Sí? Por eso la distancia máxima en un cable, ya sea de casi cualquier categoría, es de 100 metros como máximo, ¿no? Eso también es algo a tomar en consideración cuando uno diseña una red, pues considerar que la distancia entre la computadora y el nodo, que es el switch o el hub, ¿no es cierto?,
no sea obviamente superior a los 100 metros, porque después de eso pues obviamente se genera un efecto de atenuación. Ahora, eso no es a rajatabla. Uno puede decir, bueno, yo puedo, qué sé yo, llegar a 120 metros con medios físicos como el FTP o el STP, ¿sí? Y hasta tal vez un poco más, ¿sí? Pero claro, eso va a riesgo propio. La normativa dice que la tasa máxima es de 100 metros. Ok, bueno. Vamos entonces con la categoría 5E, que este es prácticamente ya el que nos comienza a interesar, porque ya podemos ver que tiene una tasa de transferencia de 100 megabits, ¿sí? También tiene una mejor frecuencia, como puedes ver acá, 100, y claro, también una distancia aproximada de 100 metros, ¿sí? Ok, luego tenemos en cambio al categoría 6, que este ya implica una mejora de... en lo que a tasa de transferencia se refiere, 1000 megabits por segundo, 1 gigabit, ¿no es cierto? Y una mejor frecuencia. Aquí hay una variación, ¿no es cierto?, en las categorías, ¿no? ¿Sí? Categoría 6 extendida, o también conocida como categoría 6A, que es básicamente el tipo de categoría que hoy en día es un estándar, ¿sí? Ahora, claro, en estas categorías existe una diferencia económica. Lo que cuesta la 6 versus lo que cuesta la 5 o 5E, pues obviamente tiene una diferencia en los costos, pero que cada vez se van reduciendo. Entonces, lo más recomendable es normalmente instalar redes de categoría 6 en adelante, categoría 6, 6A y 7, ¿sí? Ya que obviamente van a tener un tiempo de vida útil mayor. Como podemos ver acá, también tenemos entonces tasas de transferencia de 10 gigabits por segundo, ¿sí? A una distancia que sigue siendo la misma en todas, es decir, 100 metros aproximadamente, ¿no? Como puedes ver, asimismo la matemática de la frecuencia se mantiene, quiere decir que mayor frecuencia, mayor tasa de transferencia, ¿sí? Ahora, acá tengo una diapositiva que en cambio demuestra la nueva generación, ¿sí? Estas están en estudio de normalización, por así decirlo. Todavía no se han convertido totalmente en un estándar, aunque ya muchas marcas las comercializan como tecnología propia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ciertas categorías, como la categoría 8, que hoy en día asegura una tasa de transferencia de 4 gigabits por segundo, ¿no es cierto?, sobre cobre. Cuando nosotros siempre leamos esto así, 40G base T hace referencia, base T, todo lo que es T o TX hace referencia obviamente a cobre como tal, ¿no? Es decir, ya sea trenzado que sea pantallado o no, o cable UTP convencional, la T hace referencia a que nos estamos refiriendo siempre al cobre, al trenzado, ¿sí? Y claro, pues aquí la tasa de transferencia. Entonces, 40.000 megabits por segundo, pues obviamente es una gran tasa de transferencia para un medio físico, ¿sí? Que lo que ha logrado, obviamente, es ir un poco cambiando lo que tiene que ver con la frecuencia del canal, ¿sí? Como puedes ver, asegura que la distancia de 40 gigabytes, ¿no es cierto?, tiene una longitud de 30 metros, lo cual obviamente quiere decir que se utiliza más en redes de centros de datos, por ejemplo, o en redes que no tengan esa mayor distancia por la gran cantidad, ¿no? ¿Sí? de datos que pueden llevar, ¿sí? Pero claro, este es el futuro obviamente del UTP, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto podríamos decir que es de una manera general lo que nosotros podemos encontrar en el cable de tipo UTP. Ahora, lo siguiente es, en cambio, el cable coaxial, ¿sí? Que está un poco relegado para no demorarnos tanto más. Este cable, en cambio, tiene un recubrimiento así mismo de PVC, tiene un blindaje trenzado, que normalmente puede ser de cobre o de aluminio. Tiene un blindaje de aluminio, luego tiene un semiconductor, que es un eléctrico, que es una especie de espuma, y luego tiene el core o el conductor general, ¿no? Se utilizaba también para transmitir datos en redes más antiguas, en redes de tipo bus, ¿sí? Pero hoy en día el cable coaxial está relegado a lo que es la plataforma de cable modem, que es aquella que puede transmitir voz, datos o video, ¿sí? Como tal, pero tiene ciertas limitaciones en las tasas de transferencia, ¿sí?
También se la ha utilizado en la actualidad para la parte de antenas de radiofrecuencia, ya que su pérdida es menor, ¿sí? Entonces el cable coaxial se utiliza mucho para radioenlaces, para radioantenas, porque tiene obviamente una menor pérdida de señal como tal. Es ideal para ese tipo de menesteres, ¿sí? Y en redes de área local ya lo vemos muy poco como tal, ¿sí? Pero sí, todavía, como digo, en otras redes todavía lo podemos ver. Y luego llegamos probablemente al más importante de todos, la fibra óptica. La fibra óptica es un medio físico, ¿no es cierto?, que en cierto modo es un vidrio, ¿sí? Aunque también hay fibra óptica de plástico para ciertas utilidades, que es mucho más barata, para cosas decorativas o para transmisiones de bajo, de distancias no muy largas. También es muy común encontrar de plástico. Y la fibra óptica, pues básicamente es lo que dice esto, ¿no? Un filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro, ¿sí? De sus extremos, pendientes a la transmisión de comunicaciones telefónicas, televisión, datos, etcétera, ¿sí? La fibra óptica obviamente ha transformado la transmisión de alcance global justamente por la tasa de transferencia que tiene y por la cantidad de datos que puede transmitir. Un cable de fibra óptica tiene un diámetro promedio que está entre esto, ¿no? Aquí tengo el cuerpo desglosado de una fibra óptica, por así decirlo. A esto se le conoce como el cladding, que es asimismo de tipo vidrio o de tipo acrílico, versus otra subfibra que está dentro o introducida dentro de él, ¿sí? Al cual se le conoce como el core, a este elemento. Y lo que sucede es que cuando se proyecta la luz a través de esto, la variación de la densidad entre los dos elementos que son fotoconductores, ¿no es cierto?, genera un reflejo entre ellos, y eso hace posible la propagación de la luz, ¿sí? Ahora, claro, los elementos de transmisión de la fibra óptica, pues obviamente están superditados a que sean de tipo LED, sus fuentes de luz, y obviamente de tipo láser, ¿no? Entonces, la ventaja de la fibra es que tiene una alta capilaridad. Si tú puedes ver aquí en esta gráfica, puedes ver que hay una serie de filamentos muy pequeños. Un diámetro promedio de una fibra óptica es de 62.5 micrones por 125 micrones, lo que obviamente quiere decir que es muy pequeña, ¿no? Esa diferencia está dada entre el core y el cladding como tal, ¿sí? Entonces, al ser tan pequeño, permite una alta capilaridad. Eso quiere decir que yo puedo llevar en un cable de fibra óptica muchos hilos de fibra, y por cada hilo de fibra, pues obviamente puedo transmitir datos. Lo que quiere decir que si lo ponemos de manera conjunta, ¿no es cierto?, cada uno puede llevar un n número de datos, digamos que 1 gigabit por segundo. Entonces la tasa de transferencia comienza a multiplicarse como tal, ¿sí? Además que la fibra óptica tiene una ventaja sobre cualquier otro, y es que la distancia de la fibra, pues prácticamente podemos decir que es ilimitado. Bueno, esa es una manera de decirlo, porque su principio de transmisión es la luz, ¿sí? Y este principio, pues obviamente está presente en el universo como tal. Entonces, lo que han logrado hacer los científicos es encapsular una luz, ¿no es cierto?, a través de este medio, y claro, pues permite llevar distancias muy grandes. Si nosotros, por ejemplo, por un minuto nos salimos de la presentación, ¿sí?, y vemos nuestra pantalla, ¿sí?, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, algo interesante. Estos son, por ejemplo, los mapas de fibra óptica del Ecuador, ¿sí? Este sería la red, por ejemplo, de Transelectric, ¿sí?, de la empresa de transmisión de energía eléctrica, que es una de las redes más importantes, y podemos ver obviamente cómo estas pasan hasta Colombia, ¿no es cierto?, y cómo estas obviamente pues van convirtiéndose en un sistema troncalizado. ¿Qué quiere decir troncalizado? Que nosotros podemos ver cómo el medio, ¿no es cierto?, físico que utilizan para monitorear, pero también lo utiliza la CNT para hacer enlaces de backbone, para obviamente enlazar ciudades, ¿sí?, pueden obviamente convertirse en una red muy grande, ¿sí?, de fibra. Lo que quiere decir es que yo puedo obviamente tener transmisión de datos
de cualquiera de estos puntos, ¿no es cierto? De cualquiera de estas ciudades. Entonces, la fibra óptica tiene una versatilidad en lo que a la distancia se refiere, ¿no es cierto? Que no tiene ningún otro medio. ¿Okay? La ventaja de la fibra es que no transmite pues energía eléctrica, o sea, no es un pulso eléctrico, sino que es un haz de luz, lo que obviamente le permite catapultar, por así decirlo, pues mucho mejor este medio, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, aquí estábamos viendo la parte de la fibra, los mapas que existen de fibra óptica, y hay unos que obviamente son globales, ¿no? Si nosotros vemos acá, miren estos mapas, por ejemplo, que hacen sobre proveedores de redes que tienen obviamente una serie de circuitos, ¿no? Como podemos ver, ¿sí? Entonces el mundo está cableado a través de fibra óptica y uno está diciendo, oiga, ¿y eso está atravesando el océano? Claro, ¿sí? La fibra óptica submarina, ¿no? ¿Sí? Que podemos ver como tal. Entonces, claro, aquí tenemos, por ejemplo, una buena representación de esto, ¿sí? Entonces, claro, la fibra óptica ha venido a revolucionar el mundo de las telecomunicaciones en el sentido de que representa, pues, un tipo de medio único. Ahora, existen dos tipos de fibra, la de tipo monomodal y la de tipo multimodal. Para ir acortando ya un poco esta temática, la fibra óptica de tipo monomodo implica que su fuente de emisión, es decir, quien genera la luz, es un láser, ¿sí? Versus, obviamente, la de tipo multimodo, que es un LED, ¿sí? En castellano quiere decir que este tipo de fibra óptica monomodal se utiliza mayoritariamente para distancias de redes MAN y redes WAN, ¿sí? Que es básicamente las redes en este estilo, ¿sí? Entonces, claro, la fibra óptica aquí es monomodal, ¿sí? Porque sus distancias son mayores. En cambio, la red de tipo, o más bien dicho, la fibra óptica de tipo multimodal, tiene una aplicación más para redes de tipo MAN, es decir, para redes de área metropolitana, y para redes de tipo LAN, ¿sí? La ventaja, básicamente, de este medio es que no tiene la limitación de distancia que tiene el cobre. El cobre tiene 100 metros, mientras que la fibra óptica puede llegar a kilómetros. En una red de área local, un enlace de fibra óptica puede estar entre los 550 metros a los 5 kilómetros, como tal, ¿sí? Y mantener básicamente una tasa de transferencia de 1000 megabits por segundo. Entonces, claro, eso solo se puede conseguir con fibra óptica. Entonces, claro, ese tipo de medio lo utilizamos mayoritariamente para algo que se conoce como el backbone, ¿no es cierto? El backbone de red, es decir, para enlazar, por ejemplo, diferentes equipos de comunicaciones. Por ejemplo, si veo yo esta gráfica de acá, ¿sí? Si hacemos referencia, esto de aquí, ¿no es cierto? Este enlace entre este equipo primario y los otros nodos que vemos acá en cada uno de estos pisos esbozados acá, pues básicamente son lo que se conoce como el backbone. Entonces, el backbone, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra gráfica que también representa lo mismo, ¿no es cierto? Sería la comunicación entre estos equipos concentradores hacia uno principal. El backbone puede ir aumentando en la distancia. Entonces, claro, ya me queda corto el cobre porque puedo obviamente tener una distancia superior tranquilamente a los 100 metros. ¿Sí? Entonces, claro, ya el cobre no sería una solución. En este caso, lo ideal sería utilizar fibra óptica para realizar este tipo de comunicación, porque la fibra óptica pues obviamente tiene una mayor distancia, pero también tiene una mayor tasa de transferencia, que quiere decir que las redes pueden llevar mayor cantidad de datos, ¿no? Esto asociado a su constitución mecánica, ¿sí? Bueno, todo lo que digo aquí básicamente está en la diapositiva, así que no se preocupen si no están tomando apuntes. Esto está colgado en la plataforma y la van a poder referenciar. Para ir terminando, ¿no es cierto? Los medios no solamente son guiados, ¿sí? Sino que también hay los de tipo no guiado. Los de tipo no guiado, pues, son básicamente la radiofrecuencia, ¿sí? La radiofrecuencia a nivel de microondas terrestres o satelitales, o a través obviamente de WLAN, ¿no es cierto?, de redes inalámbricas, ¿sí? También es un método de comunicación. Este, en cambio, tiene una problemática en que la tasa de transferencia es un tanto diferente,
¿sí? La tasa de transferencia está un poco limitada, ¿sí? Esta no puede ser nunca un reemplazo a los medios físicos, pero puede ser obviamente una solución cuando no existe una infraestructura dentro de las ciudades, como por ejemplo vemos en esta gráfica, ¿sí? Puede haber la necesidad de enlazar dos edificios y no tengo la posibilidad de utilizar un medio como la fibra óptica o el cable UTP por la distancia o porque no hay disponibilidad. Entonces se puede obviamente hacer transmisiones a través obviamente de radiofrecuencia como tal. En la actualidad la tecnología de radiofrecuencia ha mejorado muchísimo de radiobases y todavía no puede reemplazar obviamente a un medio físico como la fibra o como el cobre, pero claro, se representa un tipo de instalación que permite un despliegue más rápido, ¿sí? Más ágil y con un menor costo, sin duda, ¿no? Hay radios que soportan más de 1 gigabit de transferencia y que pues tienen ciertas características especiales para alcanzar mayores tasas de transferencia, ¿no? La evolución de las redes GSM es un buen ejemplo de cómo va en incremento las tasas de transferencia, mejorando obviamente el rendimiento y los paquetes de datos como tal, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña tabla que podemos referenciar, ¿no es cierto?, de cómo está estructurado, cómo es el espectro radioeléctrico como tal, ¿no es cierto?, clasificado por frecuencias y de acuerdo al rango que tienen numéricamente, pues obviamente están clasificadas en bajas frecuencias hasta las más altas frecuencias, que son las de tipo satelital como tal, ¿no? Normalmente, por ejemplo, las redes de área local trabajan lo que se conoce como red Wi-Fi, trabaja en UHF, en este tipo obviamente de frecuencia como tal. También la televisión, la telefonía celular trabaja dentro de este rango de frecuencia como tal, ¿sí? Entonces, claro, esta es la otra contraparte. También hay que decir que dentro de los medios no guiados podemos considerar a la luz como un medio de transmisión, como obviamente el LED y el láser, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero sin duda, todavía en los medios físicos como el cobre siguen siendo los reyes dentro de la transmisión y pues sin duda el emperador de todo esto, por así decirlo, sería la fibra óptica. Pero las redes inalámbricas son un excelente complemento y se utiliza también muchísimo, ¿no? Por lo que digo, ¿no? Para abaratar los costos de instalación. Esto en cuanto a esta temática, nos hemos tomado bastante tiempo para explicar ciertos conceptos que resultan básicos. En el aula hay material adicional que aporta sobre esto. Como tal, obviamente los recomiendo que los leamos, porque sin duda una red se cimienta en su funcionalidad en la parte de la infraestructura física, ¿sí? La parte física es primordial para el rendimiento como tal. Entonces hay que tomar ciertas consideraciones al momento de su uso, qué utilizar, qué tipo de medio, cuándo utilizar fibra óptica, cuándo utilizar cobre, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y obviamente cosas en ese sentido. Si tienen obviamente preguntas, por favor déjenla en donde tenemos el apoyo técnico, ¿sí? Y pueden repetir las veces que ustedes gusten este video y también pueden obviamente descargarse las diapositivas. De mi parte, eso es todo por este tema. Les agradezco mucho por su atención. Buena tarde.